Ictus o enfermedad cerebrovascular se define como la afectación cerebral permanente o transitoria, secundaria a una isquemia o sangrado por daño en los vasos sanguíneos encefálicos. Pero, ¿por qué con más frecuencia estamos encontrando esta enfermedad en adultos cada vez más jóvenes? De este preocupante tema, te alertamos hoy en Saludarte. Deberíamos hacernos chequeos constantes porque muchas veces tenemos problemas que no lo sabemos. Todo eso puede afectar psicológicamente, la autoestima. Hay muchas causas etiológicamente. Doctor, ¿es frecuente que ocurra un ictus en personas jóvenes? Es posible que un ictus ocurra en personas jóvenes. Esto es más frecuente de lo que se piensa. Hasta un 12% de los ictus ocurren en personas menores de 45 años de edad. Cuando uno dice ictus, un infarto cerebral o un cuadro hemorrágico, piensa en una persona mayor de 70 a 75 años, pero no siempre es así. Puede ocurrir en edades tempranas de la vida también la enfermedad cerebrovascular. De hecho, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha desplazado hacia edades más tempranas en la vida. Y esto es muy importante, porque puede ocurrir un infarto cerebral en una persona de 35, 40, 45 años de edad, en plena juventud. ¿Crees que los accidentes cerebrovasculares pueden afectar solo a las personas de la tercera edad? No solamente a las personas de tercera edad. Un joven puede tener un accidente cerebrovascular también. Sí, claro, porque en la sociedad hay muchos jóvenes que tienen algunos vicios como fumar y tomar y demás y que pueden causar esas enfermedades. Existen jóvenes con un estilo de vida que no es el más saludogénico, que pueden llevar a consumo de sustancias como droga, alcohol, que pueden llevar una dieta quizás en cuanto a la alimentación que no es la más saludable, y también eso puede generar obesidad que genera hipertensión, que puede derivar en una diabetes mellitus. Y como todos sabemos, eso puede afectar el sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Puede haber un accidente cerebrovascular. El concepto de adulto joven ha ido variando con el paso de los años. Y es que hoy vivimos más y por tanto se han corrido las edades. Hace unos años atrás se consideraba entre los 18 y 40 años, después 18 y 45 años, 18 y 50 años. Hoy se considera adulto joven a una persona entre 18 y 55 años de edad. En los jóvenes que sufren de estas afectaciones, ¿qué secuelas crees que pueden quedar? Bueno, generalmente los ictus dejan secuelas serias. Supongo que pueden ser incluso de riesgo vital para la vida. ¿Cómo se clasifica la enfermedad cerebrovascular? La enfermedad cerebrovascular se clasifica en enfermedad cerebrovascular isquémica o enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Incluso hay un primer grupo conocido como pacientes que son asintomáticos, sin embargo tienen lesiones vasculares importantes y pasan como asintomáticos, enfermedad cerebrovascular asintomática. Está la enfermedad cerebrovascular isquémica, que ahí se incluyen los ataques transitorios de isquemia y el infarto cerebral. Están también los cuadros hemorrágicos, la hemorragia intraparenquimatosa, la hemorragia subarachnoidea y por último la encefalopatía hipertensiva y la demencia vascular. Dentro de la enfermedad cerebrovascular isquémica se clasifican, en este caso, los infartos como de causa aterotrombótica, de causa cardioembólica, los más pequeños que son los lacunares y los de causa, en este caso, indeterminada, y los de causa inhabitual, que son los menos frecuentes, en los cuales las causas no son tan frecuentes como la aterotrombótica o la cardioembólica, pero son otros tipos de etiología, como se ve en el adulto joven, y algunos grupos que se queda como indeterminado, en el cual nunca llegamos a saber cuál fue la causa que provocó el ictus. También se llaman de origen criptogénico, cripto oscuro, génico origen, de origen oscuro. Realmente es que aún no sabemos cuál es la causa que lo provoca. Esto se ve más frecuentemente en los adultos jóvenes. Entre un 15 hasta un 40% en las series que se publican en el mundo quedan como ictus de causa indeterminada. En los jóvenes también son muy frecuentes los ictus de causa inhabitual, porque los ateroscleróticos, los cardioembólicos, sobre todo los ateroscleróticos se ven más en pacientes de edad avanzada. Los cardioembólicos también se pueden ver en el adulto joven, pero un grupo importante son de causa inhabitual o, lamentablemente, lo concluimos como de causa indeterminada. ¿Y con qué secuelas crees que se puede quedar un joven después de verse afectado con esta patología? A ver, problemas cognitivos, físicos y estos también como que emocionales, porque si tú tienes un problema que te dificulta hacer las cosas que estabas acostumbrado a hacer, pues te ves
afectado también emocionalmente, psicológicamente. ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos que lleven a un joven a tener algún tipo de patología como esta? El alcohol, el tabaquismo, la droga. Doctor, ¿las causas de esta afectación son las mismas en el adulto joven que en el adulto mayor? Las causas, la etiología del ictus varía en el adulto joven. Las causas más frecuentes son las causas cardioembólicas, nuestro corazón lanzando émbolos al sistema nervioso. La relación corazón-cerebro es muy estrecha. El corazón empuja la sangre, impulsa la sangre al sistema nervioso contra la gravedad, contra 9,8 metros partido segundo al cuadrado, para irrigar todo el encéfalo en la posición bípeda del hombre. Aproximadamente un 20% del gasto cardíaco sube al encéfalo. 1 litro de sangre circula por minuto por nuestro encéfalo, por nuestro cerebro. Y a su vez el corazón está abrazado por el sistema autónomo, simpático y parasimpático. Por tanto, la relación corazón-cerebro es muy estrecha. Y los ictus de causa cardioembólica son muy frecuentes en el adulto joven, ya sea por trastornos valvulares, ya sea por infarto del miocardio y otras causas que lo provocan, pero el cardioembolismo es muy frecuente. Muchas veces no cierran bien las cavidades cardíacas, el execto no está bien cerrado, la persistencia del foramen oval, son causas que provocan ictus en el adulto joven de origen cardíaco. Por eso hay que estudiar mucho y estudiar bien, en este caso, la parte cardiovascular. Pero puede ocurrir una aterosclerosis precoz en pacientes jóvenes, sobre todo cuando hay múltiples factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y hábitos tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo que dañan el endotelio vascular y se produce una aterosclerosis precoz y aparecen los infartos en el adulto joven. Hay otras causas que son vasculopatías no inflamatorias, en este caso no ateroscleróticas, y otras que son vasculopatías no inflamatorias, en este caso inflamatorias pero no ateroscleróticas, como pueden ser enfermedades del colágeno, lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad mixta del colágeno, que pueden provocar infartos cerebrales, también infecciones en el sistema nervioso, la sífilis, la tuberculosis, etc. Pero estas causas en el adulto joven son más frecuentes que las que se producen en el adulto mayor. Y también las relacionadas con la coagulación, con los factores de la coagulación y con el fenómeno de la hipercoagulabilidad, en el cual está dañada la parte hematológica y puede provocar infartos cerebrales. Todo paciente en edad joven de la vida que ha sufrido un ictus necesita un ingreso en una unidad de ictus o en una unidad de cuidados especiales y estudios especiales para determinar adecuadamente cuál fue la causa que le provocó ese infarto cerebral. A veces es mejor prevenir y eso desde el área de salud se debe tener en cuenta, hacerse estudios poblacionales de los jóvenes que tienen factores de riesgo que predisponen a ese tipo de enfermedades cerebrovasculares. Los factores de riesgo en la enfermedad cerebrovascular los podemos dividir en factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables son la edad, el sexo, la herencia, el color de la piel. Y los modificables son los más importantes porque son en los cuales podemos actuar, podemos cambiar el futuro. Dentro de los factores de riesgo modificables de la enfermedad cerebrovascular, el número 1 es la hipertensión arterial y se ve en los jóvenes. En pacientes con ictus en el adulto joven se ve con mucha frecuencia la hipertensión arterial como un factor de riesgo número 1 y esto es muy importante. Lamentablemente existen muchas personas que aún no saben que son hipertensas, otras no llevan un tratamiento regular para el mismo y al final terminan con un infarto de miocardio o con un infarto cerebral o con un hematoma intraparenquimatoso espontáneo del hipertenso. Por eso es importante el control de la presión. Por eso es importante que las personas tomen conciencia de que tomarse la presión regularmente es un dato importante en la vida para detectar si la misma está alta y poner tratamiento oportuno. El ictus es una entidad más frecuente de lo que pensamos, la causa número 1 de discapacidad y la número 2 de demencia y muerte a nivel mundial. Y mientras más joven se presenta la enfermedad, mayor es el tiempo de años de vida útil perdidos por estas personas. Si usted tiene una enfermedad de este tipo y no tiene un tratamiento como debe ser, no cumple con el tratamiento como debe ser, usted está en riesgo total de padecer un posible mal pronóstico de esa enfermedad. Por tanto, la hipertensión arterial es una espada de Damocles y hay que tenerla controlada todo el tiempo. De lo contrario, la posibilidad de sufrir un ictus es muy alta, solamente siendo hipertenso. Hoy sabemos también que la hipertensión arterial es causa de deterioro cognitivo, con lo cual puede provocar demencia vascular en pacientes que solo tienen como factor de riesgo la hipertensión arterial. ¿Con solo modificar este factor de riesgo podemos disminuir la aparición del ictus? Sí la podemos disminuir modificando la tensión arterial.
Hay un estudio hecho en Japón en el cual lograron disminuir la tensión arterial en los pacientes y la reducción del ictus fue dramática. Vean qué importante este hecho. Quería señalar también que como mismo la hipertensión arterial es un factor de riesgo modificable, el más importante de todo, en los no modificables está la genética, con la cual también tenemos que contar. Porque muchas veces vemos pacientes que no son hipertensos, no fuman, no tienen hábitos de alcoholismo, etc. y sin embargo tienen un ictus. En esos casos hay que estudiar las causas inhabituales y dentro de ellas las causas genéticas que tienen un peso también importante. Hay familias que están marcadas por el daño vascular y cuando aparece ictus en los adultos jóvenes hay que ir a buscar esas etiologías. ¿Qué crees que puede llevar a un joven a padecer de esta patología? Problemas genéticos, hábitos, cómo ellos ven su salud y eso, las costumbres que tengan, cómo fueron criados, si sus padres les inculcaron tomar o no, fumar, estas cosas. ¿Cómo se llega al diagnóstico de esta afectación en los jóvenes? El diagnóstico en los jóvenes se hace, al igual que en los pacientes de edad avanzada, por la clínica. La clínica es la madre de la medicina, es lo fundamental, el dato clínico. Pero lo importante aquí es los estudios complementarios. Como ya sabemos que muchas de las causas que provocan ictus en el adulto joven son de causa inhabitual, incluso en algunos casos llega a ser indeterminada, es importante realizar estudios en profundidad, estudios de imágenes, estudios de laboratorio, estudios de líquidos cefalorraquídeos, etcétera, para poder acercarnos correctamente al diagnóstico. Estos pacientes deben ser ingresados en unidades de ictus, en unidades de cuidados especiales y comenzar una batería de estudios con un pensamiento lógico, tratando de detectar lo antes posible la etiología, la causa que lo ha provocado, para de esta forma poderlo tratar oportunamente. ¿Cuál es el tratamiento para el ictus? El tratamiento, en el caso del paciente joven que ha sufrido un ictus, depende de la causa que lo ha provocado. Cuando son causas cardioembólicas, que son de las más frecuentes, la anticoagulación es una vertiente terapéutica. Otro pilar terapéutico son los antiagregantes plaquetarios, los neuroprotectores, las estatinas, etc. Depende de la etiología que ha provocado el ictus, así va a ser la terapéutica que vamos a emplear. Por eso es muy importante llegar correctamente a la etiología del mismo, para poder tratarlo de la forma más oportuna. En el caso de los ictus indeterminados, pues se protege al paciente también haciendo profilaxis secundaria para evitar que no vuelva a tener un nuevo ictus. Y en este caso los antiagregantes plaquetarios, los neuroprotectores, las estatinas siguen siendo el pilar fundamental. Además de la rehabilitación de estos pacientes, la rehabilitación constituye un pilar clave en la enfermedad cerebrovascular y también en el resto de las patologías neurológicas. Una rehabilitación adecuada y oportuna permite al paciente recuperar función neurológica. De ahí que sea vital e importante comenzar desde lo más precoz posible. El ictus está asociado a factores de riesgo no modificables y modificables. Dentro de este último grupo se encuentra la hipertensión arterial, que es uno de los riesgos más peligrosos para esta afectación. Es muy importante diagnosticarla ante los primeros síntomas y, por supuesto, mantenerla controlada, para de esta forma disminuir la probabilidad de aparición de enfermedades cerebrovasculares por esta causa en adultos cada vez más jóvenes. Recuerda que el tiempo no es oro, el tiempo es cerebro. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.